En el libro de, más bien es el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo menciona la última parte del mensaje del tercer ángel, hermanos? Aquí está ¿qué? Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos, los que creen en los mandamientos de Dios. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? Obediencia. Practicarlos, obediencia. Ahora, en un hombre que tiene naturaleza humana caída, ¿cómo puede guardar el hombre con naturaleza humana caída los mandamientos de Dios? ¿Hay alguna solución para que el hombre los pueda guardar? La justicia. Así es, una solución que no está, digamos, terrenalmente, es decir, que no se puede comprar, obviamente, etc. En pocas palabras, la encontramos solo en Cristo. Amén. Dice el espíritu de profecía, ¿sí? Me pongo otra vez aquí. Leo de Mensajes Selectos, tomo 3, página 157, párrafo 2. Siempre debemos estar agradecidos a Jesús, porque nos ha demostrado por hechos reales, ¿qué dice aquí? Que el hombre puede guardar. Que el hombre, ¿qué dice? Puede guardar los mandamientos. Puede guardar los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué dice eso? Contradiciendo la falsedad de ¿quién? De Satanás, de que el hombre, ¿qué dice? No puede guardar. No puede guardarlos. O sea, aquí, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, Dios la levanta con un propósito tremendo. Amén. Demostrar al mundo, y no solamente al mundo, al universo en general, que el inicio de la gran controversia y la objeción original de Satanás era que los ángeles les era imposible guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Ese fue el inicio de la gran controversia. ¿Sí? Es más, el diablo iba a poner otra ley, y en esa ley los ángeles podían hacer lo que su propio corazón y su propia voluntad les dijera. Qué tremendo, hermanos. Lo que pensaran los ángeles, eso lo iban a hacer. Lo que creyeran los ángeles, eso lo iban a hacer. Eran tan santos que no podían. Y el diablo les dijo eso. El diablo les dijo, Lucifer les dijo a los ángeles: miren, ustedes son tan santos que no necesitan de Dios. Y no necesitan la ley de Dios. Hermanos, todo lo que está pasando en este mundo tiene su origen ahí arriba, en la gran controversia, en el inicio de la gran controversia. Por eso al final de la gran controversia dice: aquí está la paciencia de ¿quién? Amén. De los santos. Ahora, bueno, la humanidad tiene una naturaleza humana caída en el tiempo de Jesús de 4,000 años, más otros cerca de 2,000 años de Cristo para acá, y la gente se mira y dice: ¿podemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Verdad? Estoy presentando este tema para ayudar a aclarar algunos puntos, ¿verdad?, de la mañana y todo eso, pero sobre todo, hermanos, ¿saben por qué? Porque al final del tiempo habrá un pueblo que le dé la razón ¿a quién? A Dios. Y otro pueblo que le dé la razón ¿a quién? A Satanás. Ahora miren lo que dice aquí: el gran maestro vino a nuestro mundo para estar a la cabeza de la humanidad. ¿Para qué? Elevar, santificar de esta manera a la humanidad por su obediencia santa a los requisitos de Dios. O sea, Cristo también ¿qué? Obedeció, mostrando que es posible, ¿qué dice? Obedecer los 7 mandamientos. ¿Cuántos? Todos ¿qué? Todos los mandamientos del Señor. Él ha demostrado que es posible una obediencia ¿cómo, hermanos? A ver, ¿qué se piensa con una obediencia de por vida? A ver, hermanos, ¿qué dice? Que Cristo ha demostrado que podemos ser obedientes de por vida. ¿Qué implica eso?
en nuestra vida podemos ser obedientes. Amén. Amén. Y Cristo lo vino a demostrar, ¿verdad? Platicábamos con nuestro hermanito Eliezer hace unos tiempos atrás. ¿Cuántas ofrendas Cristo tuvo que llevar por su pecado mientras estuvo en la tierra? No por su pecado. Ninguno, nada. Ninguno, porque Él no pecó. No Él llevó pecó. nuestro pecado. Pero que Él hubiera transgredido la ley de Dios y tuviera que ir ante el sumo sacerdote y decir, ay, aquí traigo mi ofrenda porque yo también pequé. ¿Lo hizo eso Cristo? No, no lo hizo. ¿Sí? Sigue diciendo aquí que de por vida entonces nosotros podemos guardarlo, dice aquí. Así Él da al mundo hombres representativos y escogidos, como el Padre dio al Hijo, para ejemplificar en la vida de ellos la vida de ¿quién? Cristo Jesús. A ver, entonces, ¿cuál es el propósito de los hombres representativos y escogidos? ¿Cuál es el propósito? Ejemplificar en la vida que, ¿qué? ¿Y cuál es la vida de Cristo? Una vida simple. Hermanos, un saludo. ¿La vida de Cristo cuál es? Una vida santa. Una vida de obediencia ¿a qué? A los mandamientos. Eso es ser cristiano. Una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Pero hoy, esto es el objetivo del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Mientras la bestia pisotea los 10 mandamientos, hay un grupo que vive los 10 mandamientos. Muy bien. Pero ¿cómo es posible en un corazón que lucha con el pecado? Ahí está el detalle. ¿Cómo es posible? La gente dice, es que Cristo guardó los 10 mandamientos. Muy sencillo, porque Él era Dios. Por eso. Pero como nosotros no somos Dios, dice la gente, y obviamente no somos Dios, entonces no los podemos guardar. ¿Sí? Eso cree el mundo evangélico. Ustedes saben que en 1957, hermanos, en 1957 se escribió este libro que se lleva por nombre Preguntas sobre qué? Preguntas sobre doctrinas. Ustedes lo pueden ver aquí. Se llama Questions on Doctrines. ¿Sí? Aquí está. Aquí lo tenemos en su edición del 2003. ¿Sí? Entonces, ahí se dijo precisamente lo que nosotros acabamos de mencionar. Los teólogos adventistas, ¿sí? Los teólogos adventistas le dijeron a los teólogos evangélicos de que, bueno, Cristo pudo guardar la ley de Dios porque Él era Dios y no era humano. Ese es el detalle. Ahora, esto tiene que ver con nuestra salvación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:14. Aquí, no, eso no, dice Apocalipsis 22:14. ¿Qué dice Apocalipsis 22:14? Bienaventurados los que guardan ¿qué? Los mandamientos. A ver, ¿qué dicen sus Biblias, por cierto? A ver, vean sus Biblias. Porque hay Biblias que no dicen eso ya, hermanos. Bienaventurados los que lavan sus ropas. A ver, ¿cuántos traen los que lavan sus ropas? Son las nuevas versiones internacionales. Exactamente, son las nuevas versiones que ya no van con el mensaje de los 3 ángeles. Si usted trae una Biblia que dice que lavan sus ropas, obviamente no le va a servir para exaltar los mandamientos de Dios. Después, ¿sí? Entonces, porque allí hay variantes que le llaman los eruditos, que si es en Tolés, que si es en Tolás, y que es en mandamientos, o si son ropas, que uno se menciona casi igual que el otro. Bueno, el Espíritu de Profecía usa bienaventurados los que guardan los mandamientos. Amén. Entonces, el mundo evangélico dice, sí, Cristo guardó los mandamientos porque era Dios. En 1957, en este libro les aseguraron, escuchen bien, les aseguraron a los evangélicos que Cristo estaba exento ¿de qué? Por eso guardó los mandamientos, porque Él estaba exento de las pasiones, pero todos tenemos pasiones. Entonces, como todos tenemos pasiones, no nos podemos guardar los mandamientos. Entonces, el asunto de hoy, hermanos, es ir al fondo del asunto. Amén. Es analizar lo que el Espíritu de Profecía habla de las pasiones de Cristo y las pasiones del hombre. Porque este fue el gran detalle en 1957. Cristo no tuvo pasiones, por lo tanto el diablo no lo podía tentar. ¿Por qué? Porque no tenía
manera de hacerlo tentar para hacerlo caer. Qué tramposo Cristo, ese Cristo. Y hermanos, ese es el Cristo de los hermanos de la organización. Pero hay un Cristo bíblico. Y es el Cristo que hoy vamos a estudiar. ¿Está bien? Amén. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo guardar los 10 mandamientos si yo tengo pasiones humanas? A ver, si les pregunto en esta tarde, hermanos, Sí, porque ¿las pasiones son buenas o son malas? Son buenas. ¿Y cuántos piensan que son malas? ¿Y cuántos piensan que son buenas? Entonces, fíjense, aún aquí estamos divididos. Todo el efecto de 1957 se ve aquí. Y no solamente aquí, también allá en los grupos de sostén propio, ¿verdad, hermanos? Que venimos de allá. Se lucha, se dice, se explica y se tiene que decir, porque el chip que nos metieron, le metieron mucho crédito, hermanos. De verdad. Le metieron y sea de contigo o sin tigo. Es un chip tremendo. Y tenemos que dejar de pensar como el mundo y pensar como Dios quiere que pensemos. La lucha del hombre es vencer esas pasiones, pero tenemos que entender lo que dice la Biblia y sobre todo cómo lo que dice la Biblia lo amplía el espíritu de profecía. Entonces recuerden, en 1957 el asunto, el clímax de todo es que la iglesia adventista presenta a un Cristo que el diablo no podía tentar porque estaba exento ¿de qué? De pasiones. Ahora, si preguntamos, ¿será que es cierto que Cristo estaba exento de pasiones? Pues, entonces aquí en este lugar ya hay dos puntos de vista. Y unos van a decir sí y otros van a decir no. Entonces, ¿qué Cristo vamos a ir a predicar allá afuera? Un supercristo. Ajá, o ¿cómo? Entonces, aunque vaya supongamos que vaya un hermano que dijo que sí y otro que dijo que no. ¿Qué Cristo va a predicar? No es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que Cristo no escatimó el ser igual a Dios, o sea, ser Dios, sino que se hizo igual a nosotros para poder darnos un ejemplo a seguir. Amén, amén. Porque, o sea, las pasiones humanas es la carne. Ok, exactamente. Vamos a estudiar hoy lo que dice la Biblia de las pasiones. ¿Saben por qué? Ese es el meollo del asunto. Cristo dijo en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en una parte el Padre nuestro dice, o la oración dice, no nos dejes caer en qué. No nos dejes. Él se incluyó, porque él puede ser qué. Ahora, específicamente, ¿qué parte de Cristo era tentada? la naturaleza divina. O sea, más que nada. Para que él violara la ley de Dios. Bueno, el diablo lo tentó para que usara las dos naturalezas, Las dos naturalezas. la humana caída y la divina. Pero ¿Verdad? más, Si eres hijo de Dios, ¿qué? más a la divina, porque ahí quería. Claro, pero también todo esto te daré si postrado me adorares. También lo tentaba a lo carnal, ¿verdad? Es decir, a que su naturaleza humana caída que él traía la activara para que pecara. Ese era el propósito de quién? De Satanás. Ahora, hoy vamos a estudiar lo que el Espíritu de Profecía dice de las pasiones. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿cuántos tenemos pasiones? Todos, porque somos humanos. Ahora, naturaleza caída. vamos a ser bien honestos. Cuando hablamos de la palabra pasiones, ¿pensamos en cosas buenas o en cosas malas? ¿Cuántos piensan en cosas buenas? En cosas buenas y cosas. Es que la ¿Y cuántos pasión. piensan en cosas malas? Ok. Es que es pasión No por. tuviéramos la naturaleza divina. Right. Correcto. Ahora, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Está bien? Génesis 1:1 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre ¿a quién? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿a quién? A su imagen. Tenemos que ir al principio para entender el fin de la gran controversia. Desde el principio de la creación, ¿sí? Y dice, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Ahora miren una cosa. Los que han leído el Espíritu de Profecía, ¿en qué momento Dios decidió que iba a hacer al hombre en la tierra? A ver, los que han leído el Espíritu de Profecía, ¿en qué momento Dios decide que va a hacer al hombre en la tierra? Después de que Gracias. se reveló Lucifer. Cuando Lucifer es expulsado del cielo, exactamente. Cuando Lucifer es expulsado del cielo, Dios dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? Lucifer no guardó la ley de Dios. ¿Con qué propósito fue hecho el hombre, imagen y semejanza? Para demostrar al mundo que en su creación se podía guardar los mandamientos de Dios. Ahora, vamos a ver esta cita del Espíritu de Profecía. Las pasiones que Dios nos creó son santas. Miren lo que dice aquí. El hombre había de llevar la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Me falta la cita aquí, ahorita la busco. Tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. ¿Sus efectos cómo eran? ¿Y qué dice aquí? Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. ¿Era qué? Era santo, era santo. Dos cosas que debemos entender en esta noche. Apetitos y pasiones. ¿Adán, antes de ser creado, tenía apetitos y pasiones? Sí. ¡Claro que sí! ¿Qué son esos apetitos y pasiones? Es que por nuestra naturaleza humana caída nosotros pensamos en apetitos y pasiones y luego lo relacionamos ¿con qué? Con cosas malas. Pero escuchen bien, que fue creado a semejanza de Dios y le puso, dice, sus efectos eran puros, sus apetitos y pasiones. Entonces cuando creó Dios a Adán, lo puso con pasiones. ¿Y lo puso con qué más? Con apetito. Con apetitos. Entonces, ¿cómo muestra el Espíritu de Profecía a Adán antes del pecado? A ver, ¿qué hacía Adán? Con apetito. ¿Cuáles son esos apetitos y pasiones de Adán antes de la caída? Armonía con Dios. Sanos. Santos, dominados por la razón. ¿Pero cuáles son? Es decir, todo el cuerpo de Adán, todas sus necesidades físicas de hombre, todo en obediencia a la ley de Dios, todo eso era como santo. Amén. Amén. Hermano, estamos viendo cómo será el grupo que guarde los mandamientos de Dios. Es un grupo cuyos apetitos y pasiones sean controlados. ¿Por qué? Por la razón. Por eso dice la Biblia, aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que guardan los mandamientos de Dios? Es cuando sus pasiones y sus apetitos los ponen bajo el dominio de la razón. Amén. Amén. No bajo el dominio de el deseo de transgresión de la ley. Miren. Una pregunta. Sí, hermano. Quiere decir entonces que si hablamos de apetito y pasiones, sobre todo pasiones, ¿verdad? También se relaciona el apetito con eso. Podríamos entender. Esta es una pregunta que siempre me he hecho. Ok, hermano. Yo le voy a preguntar a usted. Antes del pecado, Adán tuvo pasiones íntimas, tuvo relación íntima antes del pecado, siento que habían pasiones dominadas ya por la razón, o hasta después del pecado fue que él, porque ahí dice que hasta después del pecado comenzó a mujer,
Pero eso me hace pensar de que antes del pecado, Adán tuvo... Ok, vamos a hablar claramente, vamos a hablar del séptimo mandamiento, ¿está bien? La Biblia dice, no adulterarás. ¿Eso a qué pasión va? Bueno, Dios le dice a Adán, multiplicaos y ¿qué? Echen la tierra. Cuando Adán cumple ese mandamiento con Eva, esa es una pasión santa. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, cuando Dios le dice multiplícate. Pero pasa una cosa. ¿Sí? En ese caso, vaya, se ha comprendido hasta hoy que Adán por lo menos vivió 33 años en el Edén. Bueno, pero viene este asunto. sí. Entonces, Dios no le dio hijos a Adán entonces en esa época, habiendo tenido pasiones de ese tipo de pasiones. Bueno, ahorita lo que estamos hablando es el asunto de cómo vencer el pecado. Ahora, en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Se encuentran esos datos específicos, ¿verdad? De cuántos años y todo eso. Recuerden una cosa, que en el movimiento de sostén propio no hablamos de especulaciones. Hablamos de lo que está escrito para beneficio y la edificación de la obra de Dios. Ahora, el asunto es este. Todo lo que Adán sentía por Eva, sentía también hambre, sentía cansancio, ¿qué son las pasiones? Ustedes vayan a un diccionario incluso, pasiones es alegría, es felicidad, es tristeza, es muerte, es dolor, es el deseo que Dios le puso al hombre de multiplicarse. O sea, todas esas pasiones controladas por el Espíritu Santo son santas y son una gran bendición. Y es lo que Dios le puso a Adán y a Eva. Amén. Ahorita, conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a encontrar cómo es que se puede vencer el pecado con la ayuda de Dios. Porque esta es la raíz, hermanos. A veces nosotros decimos, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Sí, pero ¿cómo? Este es el asunto, como se dice en inglés, the bottom line. Este es el asunto. Todo hombre y toda mujer que nace en este mundo después de Adán viene ¿con qué? Apetitos y pasiones. Ahora, el asunto es que por la gracia de Cristo nosotros podemos poner estos apetitos y pasiones bajo el dominio de ¿quién? Y una razón controlada por el Espíritu Santo. Vamos a ponerla aquí, miren. Sí. Sí. El tema aquí es que las pasiones y los apetitos deben estar dominados por la razón, no al revés. O sea, No la razón dominada por estos. Sí, o sea, quiere decir que las pasiones y los apetitos, las que debe dominar la razón, Ajá. no los apetitos y las pasiones dominar la razón. No sé si... Yo creo que, claro, lo entiendo. Ahora, conforme vayamos avanzando en este estudio, esperamos que todos encontremos un alivio en seguir venciendo el pecado. Amén, hermanos. Un alivio. Sí, hermano. A la luz de lo que estamos estudiando, ¿cómo miraríamos Filipenses 2:5? ¿Lo puede leer, por favor? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Precisamente de eso se trata este tema. Porque Cristo Jesús vino, como leímos en la mañana y como está escrito en Hebreos capítulo 2, vino con nuestra misma carne y con nuestra misma sangre. Es decir, Él vino con la naturaleza humana caída. Eso significa hecho semejante a quién? A los hombres. De cierto, a las gentes dice que cuando Cristo vino con una naturaleza que ya tenía 4000 años, ¿de qué dice? De transgresión a la ley. O sea, una naturaleza caída. Eso es lo que dice hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿qué quiere decir? Y gracias, hermano. Lo que usted está leyendo en Filipenses, ¿qué dijo? 2, 5 y 6. Lo dice el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos. El capítulo 1 de Hebreos dice, Él es la imagen misma de Dios.
ahí dice que era Dios, ¿verdad? Filipenses. Pero el capítulo 2, ¿qué dice? Lo que dice la siguiente parte del verso. Dice que no se avergüenza de llamarnos como hijos de Dios, hermanos, más bien. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, este gran tema, el tema de cómo vencer, dice que podemos vencer porque Cristo venció. ¿Se acuerdan la primera cita? A nosotros se nos promete la misma victoria que Cristo obtuvo en su naturaleza humana caída. Porque Él, aunque traía la naturaleza humana caída, Él no ¿qué? Él no pecó. O sea, la esencia del Evangelio es levantar al hombre de la transgresión del pecado, y por la sangre y el poder de Cristo poner esas pasiones y esos apetitos ahora bajo el dominio del Espíritu Santo, y entonces se cumplirá lo que dice el mensaje del tercer ángel: los que guardan los mandamientos de Dios. Porque estas pasiones y esos apetitos ahora están dominados por el poder de Cristo Jesús, de su sangre y del Espíritu Santo. Hermano, el mensaje del tercer ángel es más allá de lo que se entiende comúnmente. Es una victoria interna sobre todas las tentaciones. Ahora, ustedes les van a decir, y muestra, porque a mí me lo han dicho, y les van a decir los maestros de teología, les van a decir, muéstrame un santo. Le digo, en primer lugar, ¿qué tan pregunta, tan falta de sentido tú me estás diciendo? A ver, muéstrame un perfecto. Otra vez le digo, ¿qué pregunta tan falta de sentido? ¿Tú crees que yo soy Dios? Para leer el corazón del hermano o de la hermana. ¿Tú crees que yo conozco quién es santo? El único que conoce quién está venciendo eso, ¿quién es? Es Dios. Porque así les van a decir ustedes. Yo recuerdo por aquí a alguien que dijo en esta mañana que hay hermanitos que les dicen, ya te crees muy santo tú. Hermano, cuando ustedes escuchen eso, si ustedes están luchando por la gracia de Cristo con esto y están venciendo a diario, hermanos, el diablo va a venir y les va a decir eso: ya te crees santo, ya te crees perfecto. Día a día debemos poner nuestros apetitos y pasiones bajo el dominio de una razón santificada. Amén. Ahora, permítanme, hermano, para avanzar, ¿está bien? Y quizá, porque vamos a ir a la cena a las 5:30, y después de la cena seguimos con el tema. ¿Y qué les parece si tenemos unas preguntas al final? ¿Está bien? Para que avancemos. Miren, leo testimonios para la iglesia, tomo 8, página 96. Ustedes son de esa edad, le estaba hablando al hermano, hay unas personas grandes de edad, cuando la voluntad, el apetito y ¿qué más? Claman por ser ¿qué? El apetito y las pasiones puestas bajo el Espíritu Santo son santas. Pero cuando claman por ser ¿qué? Complacidas. Es decir, dejas a un lado la santidad, y ahora en lugar de la santidad ¿qué? A la transgresión. Dios ha implantado la voluntad, el apetito y las pasiones en su naturaleza. ¿Para qué sirven las pasiones? ¿Para qué sirven los apetitos? ¿Para qué sirve la voluntad? Propósitos elevados y santos. Propósitos elevados y santos. ¿Amén? Claro que sí. Hermano, vamos a terminar de leer la cita. No es necesario que se conviertan en ¿qué? En una maldición para ustedes al ser ¿qué? Degradadas, pero llegarán a hacerlo cuando se nieguen a someterse al control de la razón y de la conciencia. Vamos a poner un ejemplo. En varios de ustedes, y creo que en todos los que estamos aquí, obreros y obreras de sostén propio, Dios ha puesto en nosotros un carácter firme de avanzar. Amén. No importa los obstáculos, vamos a seguir adelante. Amén. Tenemos un carácter, todos los que estamos aquí, que por la gracia de Dios no nos detienen lo que diga la gente, obstáculos, nada. ¿Cómo se llama ese carácter? ¿Cómo se llama esa característica de ese carácter? Firmeza, voluntad. Esas son mis pasiones. Esas son tus pasiones. Ese reino de los cielos no es para cobardes. Amén. Ahora, estas pasiones, por ejemplo, ese ánimo, esa enjundia que tenemos, son una bendición si se enfocan
a la predicación del Evangelio, a la salvación de las almas. Pero cuando yo me desenfoco del reino de Dios y me empiezo a enojar con mi hermano y con él, y le levanto falsos y uso todo ese potencial que Dios me dio para denostar los mandamientos de Dios de parte del lado del ser humano, esta pasión que Dios me dio se convierte en ¿qué? En una maldición. Se degrada. Se llama degradación. Exactamente, ahí está escrito. Entonces, hermanos, esto lo debe de entender el pueblo de Dios. Cuando se dice, se puede guardar la ley de Dios, entonces, ¿qué hay detrás de esa frase? Tengo que poner mis pasiones y mis apetitos bajo el control de una razón santificada. Amén. Claro, hermano. Porque entonces, si el Espíritu Santo santifica tu razón, entonces Dios dice, aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. Vamos a ver otras citas. Ahora, hay pasiones santas y hay pasiones inferiores. Hermano, la cita anterior no dejo para él. ¿Cómo? La cita anterior. ¿A la otra? ¿Qué cita? Ahorita busco. Y acuérdenme de la cita, porque luego yo me equivoco en no poner las citas, pero recuérdenme. Patriarcas y profetas. ¿Patriarcas y profetas? ¿Está? La anterior que presentó, Ahí está. página 24. También se encuentra en Patriarcas y Profetas. Ayúdeme a buscar esta, hermano, por Esa favor. es Patriarcas y profetas. Esta es Patriarcas y Profetas, página 24. Gracias. Y mire, lo que hacemos en México, cuando un servidor está predicando, les digo a los hermanos, apunten o investiguen en sus tabletas, en sus celulares, y a veces me han corregido la página, ¿verdad? Y así estamos en México todo el mundo estudiando, verificando lo que diga cualquier predicador, tiene que ser verificado, hermanos. Amén. Porque así debe ser, porque ya basta de creerle a quienes, a los hombres, ¿sí? Ya basta de creer. Pásele, hermanita, pásele. Por acá hay una sillita, hermano. Ajá. Bueno, ahora escuchen lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 364. Dice así. Jóvenes, dice. Sin la ayuda, ¿qué? Divina. Los jóvenes serán incapaces de controlar, ¿qué? Bajas pasiones. ¿Por qué bajas? Porque ya las cedieron al control de ¿quién? De Satanás. Vamos a poner un ejemplo. Moisés. ¿Cuál fue su falla de Moisés? Desobedecer, tocar la piedra 2 veces. En el momento que él desobedeció, el espíritu de profecía nos dice qué carácter manifestó. De la bestia, de Satanás. Específicamente, ¿qué hizo? Se enojó, ¿verdad? Se airó, dice el espíritu de profecía. Esa pasión que lo había mantenido calmadito, tranquilo, con un paso firme, la quitó del control de Dios. Esa mansedumbre se convirtió ¿en qué? En enojo. En un enojo, hermanos. Y eso nosotros lo vivimos cada día en nuestro hogar, con tu esposa, con tu hijo, con tu marido, con el hermano, con el vecino. Ay, qué bonito, dice el vecino, qué tranquilo vecino tengo. Y de repente un día ese vecino adventista, el séptimo día de sistema propio, no se consagra su razón a Dios, ni su voluntad. Y esa pasión y esa mansedumbre, ¿en qué se convierte? En una maldición. Para uno y para los demás. ¿Cuántos se han sentido felices alrededor de una persona enojada? De una persona que les levanta falsos. ¿Cuántos estamos felices alrededor de esa persona? No, porque nuestra misma naturaleza nos hace alejarnos de las personas que ponen sus pasiones y apetitos bajo el dominio y el control del diablo. Hermano, el pueblo adventista debe comprender qué significa guardar los mandamientos de Dios. Ahora, sigamos leyendo esta cita. Entonces, ya entendimos, hermanos, que las pasiones bajas, obviamente, son las que ya no están controladas por el Espíritu Santo. ¿Y los apetitos qué? Humanos. Ahora, cuando una persona no ha santificado sus pasiones y sus apetitos y los tiene bajo el control del enemigo, ¿cuál es la solución? En Cristo se encuentra ¿qué?
la ayuda necesaria. Amén. Amén. Únicamente. Exacto, no hay otra ayuda más, hermano. Es que no hay otra ayuda más. Este pueblo, el pueblo final de Dios, cuando dice que sí venció a la bestia y venció a su imagen y no tuvo el nombre de la bestia y no tuvo... ¿Saben por qué? ¿Saben qué dominó primero a su pueblo? Sus apetitos y pasiones. El pueblo que domine sus apetitos y pasiones, el pueblo que venza en el nombre, por la sangre y por la intercesión de Cristo, sus apetitos y pasiones, ese pueblo vencerá a la bestia, a su imagen y a su marca. Amén. Es que es así. La sierva del Señor dice que el sello de Dios no será puesto, y lo pongo ya en estas palabras, sobre aquellos que no hayan dominado sus apetitos y pasiones. Sí se podrá predicar del mensaje del primero, segundo, tercero, del ángel que llena la tierra con la gloria de Dios, se podrá predicar, pero mientras un pueblo no venza sus apetitos y pasiones, hermano, no podrá ponérsele el sello de Dios. Esto tiene que ver con el sellamiento, hermano. La gran verdad para la salvación final. Ahora, estoy leyendo citas del Espíritu de Profecía. Dice, pero ¿cuán pocos han de llegarse a Él por esa ayuda? ¿Cuál ayuda? A ver, vamos al punto. Nosotros hablamos que Cristo es nuestro intercesor. Claro que sí, amén por eso. Pero ¿por qué intercede Jesús por nosotros? Él intercede para que los apetitos y pasiones se conviertan en apetitos y pasiones controlados por el Espíritu Santo. Amén. Para eso intercede Cristo, hermano. ¿Quién le pide, como dice el libro de Hebreos capítulo 5, era necesario tal sumo sacerdote nos convenía, que tuviera misericordia de los ignorantes, extraviados? ¿Quiénes son esos ignorantes extraviados? Nosotros, cuando no manejamos esos apetitos y pasiones para el control de Cristo, hermano. Es una persona ignorante y extraviada. Sigue diciendo, no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. En Cristo todos pueden ¿qué? ¿Qué pueden vencer? Esto. En Cristo todos pueden vencer. Podéis decir como el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:3 insiste, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. ¿Se acuerdan que Pablo, aquí tenemos un Pablo en 1 Corintios muy diferente a un Pablo de Romanos capítulo 7? ¿Qué decía Pablo en Romanos capítulo 7? En mi cuerpo hay una ley, dice, ¿verdad? Y esa ley es la ley del pecado. Él dice eso. ¿Y cuál es esa ley del pecado? Pues básicamente Pablo está diciendo el pecado domina mis apetitos y pasiones. Dice, lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo. Porque hay cosas que hago y no quiero ¿qué? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Mi cuerpo es dominado todavía, ¿por qué? Por las pasiones bajas. Y de repente dice, bueno, ustedes han leído Romanos 7, pero vean este Pablo de Romanos, de 1 Corintios 9:27, ¿qué dice allí ahora? Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué hizo Pablo con su cuerpo ahora? Ahora Pablo, porque al final de ese discurso de Romanos capítulo 7 y 8 dice, miserable hombre de mí. Porque un hombre que lucha con sus pasiones y sus apetitos pide a alguien que lo libre. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Porque apetitos y pasiones puestos bajo el control de Satanás llevan al pecado, y la paga del pecado es muerte. Ese es el asunto, hermano. En la vida espiritual de cada hombre y mujer en este planeta. Dios dice, yo tengo la seguridad que habrá un pueblo que venza sus apetitos y pasiones bajas y las ponga al control del Espíritu Santo y venza, y lo voy a presentar delante de mi Padre Celestial. Como si nunca hubiese ¿qué?
Amén. Hermanos, bienvenidos hermanos. Bienvenidos. Pasen ustedes. Pasen. Seguimos analizando este Pablo. El catolicismo romano. Pasen hermanos, bienvenidos. Pásenle. Exactamente, eso fue. Miren hermanos, el catolicismo romano se golpea. En México ustedes saben que es un país súper católico. Y ahora que fue esta cosa del 12 de diciembre, tanta gente que va con cargando botes y cargando no sé qué tanta cosa, lacerando su cuerpo. Hermanos, el diablo ha sustituido el dominar nuestros apetitos y pasiones por la sangre y la intercesión de Cristo por las obras. Sí, aún nosotros podemos caer en ese error. Andar ocupados en todo lo que es bueno. Es bueno predicar, son buenas las brigadas, son buenos muchas cosas. Pero si cada uno de nosotros no ha puesto sus apetitos y pasiones al control y al dominio del Espíritu Santo, estamos en Romanos capítulo 7. Miserable hombre de mí. Pero si nosotros hemos logrado esto con la ayuda de Dios, podemos ser en Cristo más que vencedores. Ahora, para nuestros hermanos que han llegado, le damos la bienvenida, ¿verdad? Estamos analizando lo que bíblicamente y de acuerdo al Espíritu de profecía significa vencer el pecado. Dios nos ha hecho con apetitos y pasiones para su servicio. Pero cuando esos apetitos y pasiones se ponen al servicio del diablo, entonces somos pecadores. ¿Comprendemos? Porque transgredimos la ley de Dios. Dice aquí, las pasiones inferiores, miren, algunos conceptos de la hermana White, le llama apetitos, le llama pasiones, pasiones bajas, pasiones animales o pasiones inferiores, cuando todo lo que va para Dios se pone al servicio del diablo. Ahora miren lo que dice aquí. Las pasiones inferiores tienen su sede ¿dónde? ¿Dónde? En el cuerpo. Y obra por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y ¿qué más? Y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de ¿quién? De Dios. Recuerden, estamos hablando, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces los que guardan los mandamientos de Dios tienen que luchar contra las concupiscencias carnales, vencer la naturaleza inferior, pasiones inferiores, corruptas. Todo esto tiene su sede ¿dónde, hermanos? En el cuerpo. He allí la importancia de la prosalud. Amén. Y siempre les pregunto a los hermanos de México, ¿qué tiene que ver los jitomates, las lechugas, el agua con la bestia? Pues muchos piensan que el mensaje de la prosalud es el brazo derecho ¿de qué? ¿De qué ángel? ¿Del primero, del segundo o del tercero? Del tercero. Porque el tercero dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Y si las pasiones tienen su centro en el cuerpo, ¿cuál es el propósito de la prosalud entonces? Ayudarnos a vencer esas pasiones. Amén. Esos apetitos. Hermano, qué grande y misericordioso es Dios. Amén. Este pueblo humilde, la mayoría de los que están aceptando este mensaje, hermanos, es un pueblo humilde. Amén. Un pueblo que se quiere dejar moldear y controlar por el Espíritu Santo. Un pueblo que dice, Señor, está bien. Allá adentro era puro programa y pachanga y fiesta. Pero el corazón estaba vacío. Hermanos, en este movimiento de sostén propio es encontrarnos fría pero verdaderamente con una verdad, valga la redundancia, libertadora. Amén. Es que es así. Que cada quien luche por su salvación. Porque ni nos vamos a salvar por grupos, ni por familias, ni por conocidos. Dice aquí, se nos ordena que crucifiquemos la carne
con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo como lo hacen los católicos romanos? Miren, incluso ahorita está muy de moda los desayunos de oración. No sé si por acá andan en la organización. O podemos pasar vigilias y noches enteras sin conocer qué significa vencer. Dice aquí, ¿podemos golpear nuestro cuerpo? ¿Infligiremos dolor a él? No, pero daremos muerte ¿a qué? A ver, vamos a explicar, ¿cómo se puede dar muerte a la tentación para pecar? Cuando tus apetitos y pasiones están controladas ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿amén? Claro que sí. Entonces, mira, tu apetito y pasión está controlado por el Espíritu Santo. Viene el diablo y te dice, peca. Si está controlado por el Espíritu Santo, ¿cómo? A menos que tu voluntad, tú desees escuchar a Dios y decir, si voy a pecar entonces. Cuando tú decides escuchar al diablo, tus apetitos y pasiones santas dejan de estar controladas por el Espíritu Santo y ahora las controla el diablo. Ustedes han leído decir a todas las gentes que dice que el diablo manejaba a los fariseos y eran tan igual que endemoniados como los endemoniados. ¿De dónde? De Gadara. ¿Saben por qué? Porque sus apetitos y pasiones, que eran para exaltar el reino de Dios y reconocer al Mesías, todo su conocimiento, todos lo usaron para matar al Hijo de Dios. Tremendo, hermanos, este tema. ¿Cómo daremos muerte a la tentación de pecar? Eso es lo que toda gente en el mundo busca cuando se mete a un templo. Eso es lo que nos trae a nosotros aquí, ¿o no, hermanos? ¿Cómo eso? ¿Cómo mato el deseo de pecar? ¿Y cómo puedo hacer parte de esta gran controversia y al final que el diablo diga, no, a esos sí demostraron que yo no tengo poder para vencerlos. Esos han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Hermano, estamos yendo al punto del asunto. Este pueblo adventista del séptimo día ha dejado muchas apostasías. Amén. Ha dejado ecumenismo, ha dejado nueva teología, ha dejado interpretaciones falsas. El Señor tiene misericordia de nosotros. Pero Dios quiere que vayamos al punto, a esto, darle muerte a la tentación de pecar. Debe expulsarse el pensamiento, ¿qué? Corrompido. Ok, entonces ahora mis pensamientos al control de Dios. Todo ¿qué dice aquí? Qué precioso esta parte. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Amén. El diablo dijo al principio, no se puede obedecer la ley de Dios. Y todo el mensaje del santuario y todos los 7 pilares que tenemos como iglesia adventista del séptimo día, de sostén propio, pues, es para demostrarle al mundo que sí se puede. Amén. Pero si nos vamos a la práctica, se puede de esta manera. Miren lo que dice aquí. Todas las propensiones animales también pueden ser, son sinónimo de pasiones inferiores, deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indivisible. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo, porque es aquí el centro donde ¿qué? Donde el Satanás puede hacer que tengamos todo esto. Dice, los miembros del cuerpo han de llegar a ser ¿qué? Instrumentos de la justicia. Amén. Señor, tú sabes que mi pecado es oír esto, es ver esto, es probar esto, es tocar esto. Me doy por vencido. Cada cuerpo, cada miembro de mi cuerpo, te lo entrego a ti. Te lo sujeto a ti. Ahora, aquí hay algo interesante, dice, el amor de Dios debe reinar supremo. ¿Cómo nos estamos alimentando, hermanos? Aquí en la cabeza.
Tal el pensamiento, tal es que. Tal es el. ¿No? Es ahí la ventaja de vivir en el campo. Amén. Hermano, en la ciudad, a ver, les pregunto, porque un hermano me dijo, un hermano se fue al campo y adulteró. ¿Qué hay diferencia? Y conozco hermanos que están en la ciudad y no adulteran. Bueno, hermano, si el pensamiento no está sujeto a Cristo Jesús, obviamente puede estar en el campo, en la ciudad, en la cárcel, en el mar y todo. Puede fallarle Dios. Pero hermano, Dios nos ayudó tanto con dos grandes bendiciones. La reforma pro salud, para que este cuerpo se ponga en servidumbre. Amén. Y número 2, en el campo no viven los espíritus. Pues, ¿a qué me refiero? En el campo está hecho para que vivan los hombres y las mujeres, pues, en su casita. Amén. Fuera de la tentación de las ciudades, ahí está Abraham y Lot, pues. Y en otras palabras, pro salud y el campo es parte, es una ventaja que Dios nos está dando para vencer los apetitos y pasiones. Gloria a Dios. Sí, porque a veces la gente dice, vámonos de la ciudad al campo. ¿Por qué? Sí, exacto, viene fuego para las ciudades, viene furia para las ciudades, claro que sí. ¿Y saben por qué? Tan sencillo, porque ahí vivieron gente que no vencieron sus apetitos y pasiones. Así de sencillo es el Evangelio, hermanos. En el campo hay una gran oportunidad. ¿Cuántos han escuchado aquí ahorita? Ahora que veníamos en el autobús, bueno, los hermanos venían en el autobús, venían escuchando canciones mexicanas ahí a todo volumen. Y todavía llegaron repitiéndolas, creo, no sé. No, hermanos, horas. Pero miren, hermanos, cuando llegamos aquí al campo, lo único que se escucha ahorita es el ruido de aquí y creo que en la mañana unos gallitos. A veces cuando te preguntan los hermanos de la AR, de la organización, están locos para irse al campo, o te dicen, ¿estás loco? Tú piensas que estás ganando una victoria más, hermano. Amén. La gente te tomará de loco, pero lo que la gente no sabe es que tú estás viniendo al campo para aceptar una ventaja más de Cristo y ser vencedor en el nombre de Cristo. Esa es la ventaja, hablando espiritualmente, de vivir en el campo y de la salud. Es la ventaja. Es para salvación. Hermano, no estaremos agradecidos con Dios por este gran mensaje. Hermano, apenas he tocado como 3 o 4 citas y apenas estaba en la introducción del mensaje. Pero vamos a ir a la cena, ¿está bien? Porque vamos a estudiar entonces Cristo cómo dominó eso. Él es mi ejemplo, Él es mi hermano, Él me ama y Él me dio 2 mensajes al final del tiempo: pro salud y salte al campo. Amén. Porque Dios dice que Él quiere una nación santa, un pueblo escogido. Tanto que costó que pudiéramos vencer, hablando del tema de la recepción. Tanto que costó, y mucho, de gran sacrificio de Cristo, para que el hombre pudiera vencer 2 cosas: sus apetitos y sus pasiones. Es tan sencillo el Evangelio, hermanos. No desaprovechemos ese tiempo de gracia. ¿En qué consiste el tiempo de gracia? En aprovechar el poder de Cristo para ser vencedores sobre eso. Son 2 cosas nada más. Por eso Pablo dijo, desperdiciaremos una salvación que... Una salvación tan grande. Es tan grande la salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron en aquel consejo de paz, ¿cómo le haremos para que si el hombre cae, él pueda vencer sus apetitos y pasiones? Y armaron un gran plan de salvación y nos lo pusieron en el santuario. Amén. 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 Y el santuario es
La paga del pecado es muerte. Ver los corderos y ver los animales y ver las tortolitas. La paga del pecado es sangre y sangre y sangre, sangre, sangre. Hermanos, el santuario está hecho para que el hombre odiara el pecado y amara la santidad. El pueblo judío tenía una verdad teórica, dice el desierto a las gentes. Conocía el santuario, conocía el templo, se conocían los profetas y todo eso, pero no tenía una verdad práctica en la vida. Hermanos, que en este sábado podamos disfrutar de esa verdad práctica. Amén. De esa doctrina que transforma el alma y el corazón. Vamos a orar, está bien. Pero cada uno, hermanos, dependiendo de la intercesión de Cristo, si ten misericordia de mí, ayúdame a vencer. Es tan sencillo todos los días poner esto bajo el control del Espíritu Santo. Y seremos vencedores en la sangre de Cristo. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Padre que estás en el cielo, ayúdanos a comprender el propósito del santuario, Señor. Un sacerdote y sumo sacerdote en el día de la expiación. Que dice el libro de Hebreos que todos esos sacrificios no podían quitarnos esos actos cometidos que se llaman pecado. Y por muchas veces que se ofrecieran, no tenían el poder para hacerlo. Lo hacían por fe, pensando en aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Oh Señor, la salvación es tan grande. Y perdónanos, Señor, porque a veces nuestras imposibilidades las hacemos más grandes que la sangre de Jesucristo. Las hacemos más grandes que la solución divina. Tu palabra dice, aquí está la paciencia de los santos. Ayúdanos, Señor, a con paciencia recorrer este camino de decir no al egoísmo humano, no a los apetitos, no a las pasiones, al servicio del mal. Ayúdanos a poner todas las capacidades que tú nos has dado al servicio de Dios. Y el ejemplo está claro. Uno de tus grandes siervos en la Biblia, Moisés, por un momento que puso sus pasiones al servicio del enemigo, no entró a la tierra prometida. Ese es un ejemplo que nos dejas. Ayúdanos a no confiar ni en un segundo en nuestro corazón, sino ayúdanos a confiar a cada momento nuestro corazón al poder transformador de la sangre de Cristo. Ayúdanos a confiar a cada minuto nuestra vida al poder del Espíritu Santo, Señor. Y que este sábado podamos gozarnos en la esperanza. Amén. En esa esperanza que sobrepasa más allá de la eternidad, Señor. La esperanza en Cristo Jesús. Y que algún día nos diga vencedores. Vencedores por la sangre del Cordero. Danos un feliz sábado en la esperanza. Haznos prisioneros de esa esperanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.